A mí me parece, a la luz de la palabra de Dios, que hay muchos de nosotros, incluyéndome, que somos muy autosuficientes, orgullosos, prepotentes, que somos arrogantes de una u otra manera. Tenemos la capacidad de disimular muchas veces lo que realmente somos por dentro. Damos la apariencia, pero delante de Dios no podemos dar apariencias, Él lo sabe todo. Hay entre nosotros algunos que nos creemos más que los demás, que no soportamos a ciertas personas, que a veces hasta abrimos la boca para decir cosas que no convienen, que muchas veces menospreciamos a ciertos hermanos por la situación en que viven. Y en tercer lugar, a veces pretendemos ayudar a Dios. Tanto en la aplicación personal de la palabra dice una cosa, pero mis circunstancias me hacen ver y me hacen llegar a la conclusión de que no puedo hacerlo como dice Dios, sino como yo puedo hacerlo. En ese sentido, estoy reemplazando a Dios aún en mi propia vida. O a veces cuando queremos ayudar a una persona, tenemos cierta compasión humana y le queremos hacer ver que si no puede hacer como Dios dice, pues que lo haga de esta otra manera. Esa es una tendencia muy humana y por eso hemos contristado al Espíritu Santo de diferentes maneras. Dios me ha hablado a mí en estos días de una manera muy contundente acerca de estos tres aspectos con la vida de Pedro. Es un estudio que estoy haciendo para mi propia vida y que pronto voy a compartir con ustedes. La pregunta es, siendo Pedro un gran líder, un hombre de Dios, escogido por Dios para ser líder de la iglesia, para tener revelaciones tan grandes como la que Pedro tuvo, ¿por qué fue capaz de negar 3 veces al Señor Jesús? Eso lo estaremos viendo más adelante, pero hago mención del asunto porque me preocupa, a partir de mi propia vida, que estas 3 actitudes impiden la mayoría de las veces que seamos hombres y mujeres humildes y en consecuencia impiden que la palabra de Dios penetre a nuestro ser como debiera hacerlo, porque es una barrera invisible para nosotros, pero visible para Dios, que nos impide que el Espíritu de Dios tenga todo el dominio de nuestras vidas. Y por eso actuamos de diferentes maneras que son más parecidas a un hombre o a una mujer natural actuando en la naturaleza humana que hijos de Dios actuando en la naturaleza divina. La actitud entonces a la que les estoy invitando para recibir la palabra hoy es una actitud de humildad, de fe, de mansedumbre, de reconocer que no somos autosuficientes, reconocer que solo Dios es soberano y que solo Él hace las cosas perfectas y que cuanto Él nos enseña en su palabra es perfecto para que nosotros actuemos conforme su voluntad. Como les dije, vamos a usar en la mayoría de los textos el libro de Ezequiel. Lo vamos a usar en diferentes versiones. La primera versión que vamos a utilizar es la internacional en Ezequiel capítulo 2, los versículos 1 al 5. Antes de leer
quiero compartirles cuál es el subtema. El Espíritu Santo hace que uno entre en acción, oiga su palabra y la ejecute. Esas son las tres cosas que el Espíritu Santo hace en uno, hace en mi vida, hace en la tuya, si tú y yo tenemos una actitud de humildad. El Espíritu Santo hace que uno entre en acción, que uno escuche la palabra como debe escucharla y que uno haga lo que Él quiere que hagamos en el momento en que Él lo quiera hacer, dependiendo solo de Él. Eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta mañana o de este estudio en esta mañana. Dice en Ezequiel 2, 1 al 5, esa voz me dijo: hijo de hombre, ponte en pie, que voy a hablarte. Dios le habla al profeta y lo primero que le dice es: colócate en pie, porque te voy a hablar. Parece que el profeta no lo hizo. Mire lo que continúa diciendo: mientras me hablaba, el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y pude oír al que me hablaba. Es que no está hablando cualquier persona, le está hablando Dios. Y delante de Él tiembla toda la tierra, y en su presencia hay reverencia. Y Él le dijo: ponte de pies, porque te voy a hablar. ¿Cuántas veces aquí pedimos: colóquense de pies, que vamos a adorar a Dios, que vamos a orar, que vamos a leer la palabra? Y algunos dicen: yo estoy muy cansado, y se quedan allí. Y no importa que sea la adoración o la palabra o la oración, ¿cierto? ¿Les habla a alguien de esto? ¿Qué sentido tiene el hecho de que Dios quiera hablarnos? ¿Cuánto significa que Dios quiera hablarnos? Ezequiel, ponte de pies, que te voy a hablar. Y el hombre se queda allí, y mientras está oyéndole hablar, entonces interviene el Espíritu Santo, entró en su vida, hizo que se pusiera de pies para poder oír al que hablaba con él. Eso le dice algo, amados. Ahora, observen allí que el título de el subtítulo que estamos desarrollando es: el Espíritu hace que uno entre en acción, en la acción que Dios quiere que estemos. Así que o te levantas o te levantas, ¿cierto? Entras en acción porque tienes que entrar. Y entonces el Espíritu Santo tomó a Ezequiel, entró sobre su vida y lo levantó, lo puso de pies y escuchó mejor la palabra de Dios. ¿Por qué era necesario? Porque Dios estaba hablando, porque Dios quería hablar con él y tratar con él para mandarlo a hacer algo, que es la ejecución de la palabra. Me dijo: hijo de hombre, te voy a enviar a los israelitas. Ahí están las tres cosas, ¿verdad? ¿Cierto? Entra en acción, escucha la palabra, porque te voy a enviar a hacer esto. Era necesario que este profeta hiciera lo que el Espíritu, lo que Dios le estaba diciendo, y si no lo hace, el Espíritu lo toma, se coloca de pies, entra en acción, escucha la palabra, y ahora tiene que estar dispuesto para hacer lo que le va a mandar a hacer. Pero mire la seriedad del asunto. ¿Por qué? Mire lo que le dice: es una nación rebelde que se ha sublevado contra mí. Ellos y sus antepasados se han rebelado contra mí hasta el día de hoy.
te estoy enviando a un pueblo obstinado y terco, al que deberás advertirle: así dice el Señor omnipotente. Y oigan, tal vez te escuchen, tal vez no, pues son un pueblo rebelde, pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta.